paso el micrófono, apago mi micrófono y agradecer de nuevo la participación de ustedes y agradecer a Paola y su disponibilidad. Paola, es todo tuyo el webinar. Esperen que los escondí a todos. Ahí está. Bueno, gracias Alberto por la presentación y también a todos por la oportunidad y por estar acá. Como decía Alberto, la idea es que esta presentación, este webinar, sea un webinar que ustedes después puedan replicar en sus países sobre directrices 3.0 interoperabilidad, es decir, sobre lo que ya debería estar sucediendo en nuestros países y en los repositorios, más allá del salto que se viene hacia las OpenAIRE 4.0 y todo lo que venimos hablando en las distintas discusiones del grupo técnico también. Sobre todo porque detectamos y notamos que no necesariamente eso que debería estar pasando pasa, que es cumplir con las directrices y las pautas establecidas. Voy a pasar a la presentación. Y la idea es esa, básicamente, que hagan de esto como una herramienta propia, que la adapten a sus necesidades, la usen, nos pregunten y estemos en contacto. Bueno, la voy a hacer casi como si ustedes no supieran nada de esto, básicamente, porque la idea es que ustedes también después las puedan hacer hacia otros, así que por momentos va a parecer irrespetuosa, porque yo sé que ustedes sí saben de esto. Pero bueno, la idea es esa, que se apropien del material y lo difundan y lo hagan propio, y lo hagan suyo. Bueno, cuando hablamos de directrices, interoperabilidad y demás en este ámbito, por supuesto hablamos de repositorios digitales. Los repositorios digitales son colecciones digitales, como ustedes saben, que alojan la producción científico-tecnológica, ya sea de las instituciones, de una disciplina en particular, de una temática, de lo que fuera, algo que agrupe esa colección, que permiten la búsqueda, recuperación, reutilización de los materiales, importación, identificación, almacenamiento, preservación digital a largo plazo y también la exportación de estos materiales. Hablamos siempre de objetos digitales en este contexto. Su uso no requiere un registro o pertenencia. Suelen estar implementados con software específicos. No hablamos de sitios web con enlaces a otros lados, no hablamos de sitios web donde se cuelgan PDFs, hablamos de un software, de un ambiente especial donde ese repositorio funciona. En estos repositorios, los materiales, los objetos digitales son descritos a través de metadatos que permiten y facilitan la recuperación. Y por supuesto son abiertos e interactivos porque cumplen protocolos interoperables que son de nivel internacional. Son protocolos internacionales que todos debemos seguir y cumplir. Esto permite la interoperabilidad entre ellos y hacia distintos ámbitos también. Cuando hablamos de interoperabilidad podemos usar la definición de la IEEE, que creo es una de las más sencillas de entender y también es breve, con lo cual se la puede transmitir fácilmente, y dice que la interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para comunicarse entre sí, intercambiar y utilizar información. Nosotros entendemos que la interoperabilidad es necesaria porque no solo permite que los repositorios se comuniquen entre sí y se integren a redes de repositorios, a redes mayores, sino porque también les permite interactuar con otros sistemas de información, como sistemas CRIS, sistemas curriculares, otros sistemas que haya en la institución sobre proyectos, recursos humanos o lo que fuera. En este sentido, la interoperabilidad lo que nos permite es que a todos los países que formamos parte de la referencia hoy tengamos un portal en el que se pueda recuperar toda la producción científica que está en nuestros repositorios y que cumplen con estos estándares, que hoy tengamos más de 1.800.000 documentos de Latinoamérica registrados y accesibles a través del portal de la referencia, y que también a través de la referencia esta producción científica está integrada al portal de la Unión Europea OpenAIRE.
Todo eso es gracias a la interoperabilidad, los esquemas de metadatos y los protocolos que cumplimos. Ahora bien, ¿qué exige la referencia para garantizar la interoperabilidad? Exige básicamente el cumplimiento de una serie de directrices que estableció en el 2015 a través de un documento que se llama Metadatos y Políticas de Cosecha interoperables para los nodos nacionales. En este caso, los nodos nacionales tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estas directrices y pautas. Sin embargo, también lo que recomendamos es la adopción de estas pautas y su cumplimiento por parte de los repositorios que integran la red. Esto permite tener repositorios de calidad independientemente de las transformaciones, cambios y mejoras que hacemos nosotros a nivel nacional y la referencia a nivel internacional regional. Tener repositorios de calidad nos permite que los repositorios no dependan de nosotros para ser integrados a otras redes que la referencia hoy no está cubriendo o alcanzando, tener información bibliográfica de calidad y que la producción científica pueda ser correctamente recuperada, descripta, alcanzada, identificada, enlazada y accesible. El cumplimiento o no de estas pautas determina si un registro es aceptado o rechazado por la referencia en la etapa de cosecha. Es decir, un registro que no cumple con estas normas queda fuera del portal de la referencia y por lo tanto afuera del portal de OpenAIRE que cosecha a su vez al portal de la referencia. Estas pautas, directrices, normas, como querramos llamarlas, porque con el correr de los años han pasado a cambiar, pero no dejan de ser normas de interoperabilidad, algo que hay que cumplir, se han transformado de alguna manera en un estándar. Se basan y tienen su historia en las directrices driver, que originalmente fue lo que la Unión Europea comenzó a trabajar en sus inicios previamente a la creación de OpenAIRE, y exigen, por supuesto, también son un esquema de metadatos que permite la descripción y exposición de recursos textuales a través del protocolo OAI-PMH, que es el protocolo de cosecha. De este protocolo seguramente la autora esté contando un poquito más en el próximo webinar, pero básicamente son las vías y los canales de comunicación entre un sistema y otro los que permite el intercambio, el que un sistema le haga una pregunta al otro y el otro sistema le responda. Y luego estas directrices driver evolucionaron hacia las directrices 1.0 de OpenAIRE para repositorios de literatura. Hoy estamos hablando de la versión 3.0 del 2013. En estas se basan las políticas de cosecha de la referencia. No obstante, ya todos sabemos que recientemente se ha lanzado la nueva versión de las directrices de las guidelines de repositorio para gestores de repositorios de literatura de OpenAIRE, la versión 4.0. La fecha de lanzamiento, 2018, no me acuerdo si llegaron, sí, 2018, fines del 2018. Y también OpenAIRE tiene sus guidelines para repositorios de datos, que se basan en DataCite. En general, los esquemas de fondo, sobre todo los de literatura, tienen detrás el esquema de metadatos de Darling Core. Hablamos de directrices, guidelines y pautas que más allá de introducción, alcances, definir la política de la institución que está haciendo la cosecha, en este caso la referencia, y decir cuál es el alcance, por qué, para qué y demás, lo que contienen fundamentalmente, y en eso se centra este webinar, es un esquema de metadatos. Y el esquema de metadatos simplemente es un conjunto de reglas y elementos que determinan la sintaxis y semántica con que deben ser descritos los objetos digitales. La sintaxis, por supuesto, define cuáles son los elementos, el orden y el formato de etiquetado o codificado. La semántica ofrece recomendaciones de uso de los elementos y vocabularios especializados que deben ser utilizados para la descripción.
y también tiene reglas de contenidos que indican cómo completar esos elementos, qué datos se registran en cada uno y de qué modo. Un ejemplo muy tradicional para los bibliotecarios son las Anglo American Cataloging Rules, que son las reglas de catalogación tradicionales. Esto no es algo muy lejano a eso. En el fondo estamos haciendo lo mismo, catalogando, registrando información para que sea recuperable y accesible, y se determinan pautas que permiten que eso suceda a nivel digital entre los repositorios y los demás sistemas a los que los repositorios integran. Pero quienes saben catalogar, esto realmente debería resultarles muy fácil, porque es lo mismo y hasta más breve. Hay menor cantidad de campos que en los ejemplos MARC que se están dando acá, que en MODS, que en MEDS, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, es una tarea sencilla, solo deberíamos leer las pautas y tenerlas siempre a mano cuando estamos registrando un objeto digital en un repositorio. Los metadatos, esperen que me llegó un mensaje al celular y no sé si es alguien que me está avisando que se colgó. No, Alberto que va diciendo que todo va ok. Gracias, Alberto. Bueno, los metadatos que componen estos esquemas son, como sabemos, descripciones normalizadas de recursos que sirven para que esos recursos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información. Aquí es donde intervienen las máquinas que permiten recuperar esa información. Es lo que comúnmente se conoce como datos sobre datos. En nuestros metadatos y políticas de cosecha, que esta versión es 2015, que seguramente actualizaremos luego en función de las nuevas guidelines de OpenAIRE, la referencia establece la obligatoriedad, definición y alcance de 18 de los esquemas, de 18 elementos del esquema de metadatos de Dublin Core, basados, como decíamos, en las OpenAIRE 3.0. Se brindan instrucciones específicas para el registro y también se exige el uso de vocabularios controlados asociados. Tenemos 18 elementos, de los cuales 6 son obligatorios, 4 solo se aplica, 5 son recomendados y 3 son opcionales. Como decimos, es la sintaxis más la semántica lo que importa. En el caso de los elementos obligatorios, tenemos el título, los autores, los derechos y el nivel de accesibilidad. Ahora, después vamos a comentar un poco más sobre estos. La fecha de publicación, el tipo de documento del que se trata y el identifier, que es el enlace que da acceso al documento. Dentro del repositorio y todos los otros identifiers o enlaces que correspondan al documento y que puedan hacernos llegar a él por otras vías. Pero siempre la recomendación es que el primer enlace que se incluya sea el del repositorio para que el repositorio sea visitado, conocido y demás. Y además asegurar que es la vidriera de la institución, por lo tanto ese debería ser el primer enlace. En estos casos, en estos 8 elementos, si alguno está ausente o no se cumplen los requisitos que establecen las pautas para completarlo, el registro queda rechazado. No es cosechado por la referencia, se pasa al siguiente registro y se verifica la validez para su cosecha. Obligatorio si es aplicable. En este caso es a decisión de quien está catalogando, registrando, metadateando, como queramos decirle hoy en día a esta tarea. La materia, el tema sobre el que trata la obra, la descripción del objeto digital, los datos de editor y el idioma. Si estos elementos, en estos casos, estos elementos deberán completarse siempre que corresponda y que se cuente con la información correspondiente. También deben respetarse siempre y van a ver que voy a hacer mucho hincapié en esto y en esto deberían hacer ustedes también mucho hincapié cuando hacen sus capacitaciones. Deben respetarse los requisitos para su llenado, caso contrario el registro también será rechazado. Elementos recomendados. Derechos sobre el tema licencias de uso, derechos de autor. Colaborador, que en este caso
pasa a ser obligatorio en los casos de tesis. El director de la tesis tiene que obligatoriamente aparecer como colaborador, como contributor dentro de la información que se registra. El tipo, versión del documento, formato y fuente. De nuevo, siempre se recomienda el uso de estos elementos y se exige el cumplimiento de los requisitos establecidos para completarlos. Y después tenemos los 3 elementos opcionales que son relation, relaciones con otros registros, cobertura geotemporal, la ubicación en tiempo y espacio sobre la que trata la obra, y la audiencia a quienes está destinado. Este último en general suele ser para los materiales de enseñanza. Tenemos a alguien con el audio abierto. ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Paola, ¿podés mutearlo vos? ¿Puedo? Sí. Bueno, Vete arriba. me fui. ¿Es así de mala? No estoy viendo quién, ¿eh? Figueroa y Capinzón. Capinzón y Figueroa. Ok. Tú tienes el power, de apagar los micrófonos. Ya está. Ok. Sigo con la presentación. Bueno, y lo que ahora vamos a ver son algunos ejemplos, porque, bueno, son 18 elementos, se hace pesado y aburrido. Yo recomiendo que en los casos de capacitaciones presenciales esto se dé en profundidad y sobre todos los elementos, porque es necesario, porque es útil y porque no son tantos los elementos todavía, van a ser más con las OpenAIRE 4.0, así que vayamos preparándonos, pero creo que es interesante e importante que quienes estén formándose en esto y quienes estén registrando la información sean conscientes de la importancia de seguir estos pasos, de seguir estas pautas, recomendaciones y obligaciones también. Uno de los elementos obligatorios, como decíamos, por supuesto es el title, que corresponde al elemento de ese title. Es obligatorio, es el nombre del recurso, es como el título, es tal como aparece en el documento, en la obra con el que se lo conoce formalmente. Las instrucciones dicen que se debe transcribir en el título del original en orden y ortografía del recurso, es decir, debe copiarse tal cual. Recomienda o solicita, mejor dicho, utilizar mayúsculas solamente para la primera palabra del título y para los nombres propios. Cuando aparece el título completo en mayúscula, todos entendemos que parece que nos están gritando el título en la cara, porque en el lenguaje digital, electrónico, todas las mayúsculas implican grito, así que tratemos de evitarlo. Muchas veces vemos títulos todos en mayúscula y queda a la vista bastante feo, y las pautas dan esta sugerencia, que son las mismas pautas que dan las reglas de catalogación. No están tan alejados, no hay disociación entre una cosa y la otra en general. También, igual que dicen las reglas de catalogación, los subtítulos deben separarse del título mediante 2 puntos, precedidos y seguidos por un espacio. Y cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, lo que habitualmente se denomina título paralelo, se debe colocar cada título en instancias separadas. Pueden ver los ejemplos: el título, el espacio, los 2 puntos, el espacio y el subtítulo. Y después también hay un ejemplo abajo con el título y el título paralelo. El cambio de idioma y el transcripto tal cual está en la obra. Después tenemos el creator, el creador, los autores. Por supuesto es obligatorio, y si una obra es anónima se pone anónimo, como se dice también en las reglas de catalogación. Siempre tiene que haber un responsable de la obra, y cuando no existe es anónimo, pero se registra anónimo, insisto con eso.
Suele no ser el caso de la producción científico-técnica, esto aplica más bien a obras de literatura y otro tipo de producción. En general, todos los investigadores quieren firmar sus papers, sus tesis, sus artículos, sus presentaciones a congresos o lo que sea, y figurar lo más que puedan. Así que, en general, no es un dato que falte en nuestro universo. Sabemos que los repositorios son mucho más amplios que la producción científico-técnica, por lo tanto, recuerden que esa opción existe. Los autores pueden ser personales o institucionales. En el caso de los autores institucionales, cuando corresponde a una obra emitida, no sé, por ejemplo, por el Ministerio de Ciencia, a una legislación o lo que fuera, se sigue la pauta. Argentina, espacio, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es uno de los ejemplos. Ahora leo las preguntas, Cintia. Y en el caso de, por supuesto, los autores personales, es apellido, coma, espacio, nombre. Eso es lo que dice la pauta y eso es lo que debemos hacer, y tantas veces como sea necesario. Ven los ejemplos. Si no existe, y lo que recomienda siempre la pauta es que la jerarquía de las instituciones sea de mayor a menor. A ver, cuando el documento está en dos idiomas en la misma preocupación, en la misma publicación, al que aparece primero. Seguramente hay uno que aparezca primero que el otro, así que seguir siempre, respetar la portada, como indica siempre las reglas de catalogación. Esa es la misma recomendación. Estas mismas requisitos aplican a contributor, que se completa tal cual como el autor. A ver, esperen que silencio. Ahí está. Bueno, después tenemos la instancia de derechos, rights, que tiene una instancia obligatoria, una segunda instancia obligatoria se aplica y una tercera instancia recomendada. En la instancia 1 corresponde, esta información siempre es la que tiene que ver con los derechos de contenidos y sobre el recurso en sí mismo. El primero es el nivel de accesibilidad, el que nos dice si el objeto digital está accesible, si está embargado, si es cerrado, si es restringido o cuál fuera de las opciones. En este caso la pauta lo que dice es que hay que anteponer el prefijo info, eu, repo, info, eu, rep, repo, barra, inclinada a la derecha, semantics, barra, inclinada a la derecha, el término correspondiente de acuerdo al vocabulario controlado, driver, que está incluido en las políticas. Luego, si en el caso de que la publicación, el nivel de accesibilidad corresponda a una publicación bajo periodo de embargo, lo que dice la pauta es que acto seguido debe ir la fecha a partir de vigencia de los derechos, es decir, a partir de cuando está embargada la obra, embargo ed access, y esto sería en formato ISO 8601, como siempre, todas las fechas son con ese formato, es decir, el año con sus 4 dígitos, guión, el mes y acto seguido la fecha, el día. Y finalmente, en la instancia 3, tiene que ir la licencia de uso y derechos de autor, que es algo recomendado. Acá, en algunos países es obligatorio, nosotros, por ejemplo, en Argentina sí lo exigimos como obligatorio, la verdad que es una recomendación muy fuerte, porque es la que, al poner la licencia de uso en ese elemento, el lector, el usuario de la obra, anticipadamente ya sabe qué puede y qué no puede hacer con ella. Por lo tanto, es muy importante la presencia de esta información. Una alternativa que brinda OpenAIRE y que también está incluida en las políticas de cosecha de la referencia, y la verdad se usa mucho más que poner la fecha, poner la fecha en rights que decíamos en segunda instancia,
es que si el nivel de acceso corresponde a una publicación cuya accesibilidad está embargada, la fecha de fin de embargo debe completarse del siguiente modo, también siguiendo la ISO 8601, colocar info.eu-repo/date/embargo-end/ y la fecha siguiendo esta forma de año, mes, día, separado por guiones. Esta es la forma que la mayoría estamos registrando hoy la fecha de fin de embargo y es la que el modo en que se está validando en el cosechador de la referencia. Luego tenemos también la información, por ejemplo, sobre las materias, sobre qué trata la obra, qué es obligatorio se aplica. En general aplica, no es algo tan difícil de completar, en general uno tiene la obra delante, si no, no debería estar ingresándola. Y cuando es autoarchivo, en general los autores también deberían saber sobre qué escribieron, así que bueno, aquí irían las palabras claves, descriptores y o códigos de clasificación que describen el contenido intelectual del contenido. También se solicita no utilizar las palabras en mayúscula. Luego está la descripción, que obligatorio también si es aplicable, y aquí, de nuevo, es información sobre el contenido. En general se incluye el resumen, puede ser repetirse en instancias separadas el resumen en distintos idiomas. En general, por estar en esta región, siempre en primera instancia debe ir el resumen que aparece en el mismo paper, en el idioma en que aparece, en idioma original preferentemente, y luego en los idiomas en que esté disponible. En esta región particularmente recomendamos español y portugués, por una razón lógica y de identidad nuestra, pero también recomendamos incluir el resumen en inglés cuando está disponible por una cuestión de darle mayor visibilidad. Recuerden que todo esto es cosechado por la referencia y luego por OpenAIRE, con lo cual le damos más visibilidad a nivel mundial y la posibilidad de ser recuperado por otros de otros lugares del mundo. El editor, publisher, obligatorio si es aplicable también, y es la entidad responsable de hacer que el recurso esté disponible. Puede ser una persona, puede ser una entidad, un servicio o una editorial comercial. La recomendación es evitar el uso de acrónimos o abreviaturas para designar a una institución, porque si no, no las va a entender nadie. Y también, si es una institución, volvemos a la recomendación de escribir todas las partes de las jerarquías de la institución, yendo de la mayor parte a la menor parte de la institución. Bueno, el date, como decíamos, es la fecha del recurso que se asocia al ciclo de vida del objeto. Normalmente se asocia con la fecha de creación o disponibilidad, a partir de cuándo está disponible el recurso. En el caso de las tesis, puede ser la fecha de defensa. Si son publicadas, es la fecha de publicación, en general. Y, de nuevo, la recomendación es, o la obligación es seguir la norma ISO 8601, año, mes, día, interrumpidas por guiones. Luego tenemos el tipo de documento que tiene una instancia obligatoria y una instancia recomendada. La primera instancia obligatoria corresponde al tipo de publicación de que se trata. Aquí la pauta exige anteponer el prefijo info, eu-repo, semantics, . En el caso de la referencia, aceptamos 4 de los tipos de documentos o de objetos que hay disponibles en los vocabularios controlados de Driver, OpenAIRE, etcétera, y de los tipos de documentos que puede haber en un repositorio, que son artículos, reportes técnicos, tesis de maestría y tesis doctorales. Deben siempre describirse article, report, master thesis, con la mayúscula después de, así como lo ven escrito acá en rojo.
Máster minúsculas, la T mayúscula de tesis y el resto sigue en minúscula, y lo mismo con doctoral tesis, siguiendo, por supuesto, al prefijo que mencionamos antes. Y luego, también con el mismo prefijo, tiene que ir la versión de la publicación. En este caso es la referencia acepta determinadas versiones para cada tipo de documento. En el caso de artículo acepta todos los tipos de versiones, pero en report no. Después eso está en los vocabularios controlados, lo vamos a ver en un ratito. Y está, por supuesto, en las pautas que están escritas para su consulta. Tenemos, bueno, acá para tipo de publicación report, lo que acepta la referencia son las versiones publicadas o actualizadas. Y de nuevo, como les decía antes, esto de master tesis, la T de tesis en mayúscula y lo mismo con doctoral tesis, no deben alterarse las mayúsculas y minúsculas porque no están cumpliendo con los vocabularios controlados, y cuando se hacen las validaciones, esto queda rechazado. Entonces, lo que va en este elemento es el tipo de documento y la versión del documento. Luego tenemos el formato, este es algo recomendado, en general se usa, lo usamos casi todos en todos los repositorios, y es la información que viene de la lista registrada de IANA de tipos de medios de internet, conocido como tipos MIME o MIME, y donde están los valores admitidos. En todos los casos hay también un prefijo antes del tipo de documento de formato, que es application barra, y después va PDF, PostScript, XML, HTML, lo que fuera. Doc. Tenemos también identifier, como decíamos, es la referencia unívoca al recurso dentro de un contexto determinado, es la que me va a dar acceso al objeto digital que estamos describiendo, y tenemos las URI, por supuesto, las URLs, el DOI, hoy en día gran parte de los repositorios están usando DOI, o handle, como identificadores, enlaces permanentes, persistentes, que nos van a permitir llegar siempre al objeto digital por más que la URL de la web cambie. En primera instancia, vuelvo a la recomendación anterior, siempre estos enlaces persistentes, que tienen que ser URLs estables, y deben ir en la primera instancia, el validador de la referencia verifica la validez de la URL, verifica que no dé error una vez que se accede. Y creo que es de lo último que tengo de esta etapa, sí que es un poco más pesada, pero no queda otra, estamos hablando de directrices. El idioma es otro de los elementos obligatorios si es aplicable. La verdad, no me imagino un objeto digital que estemos viendo que no tenga un idioma, salvo algo que sea meramente sobre matemáticas y tenga nada más que números, o un software, en general se escriben en inglés, siempre hay un idioma. El código que identifica el idioma del contenido, ¿sí? No del título, que puede estar en distintos idiomas como vimos antes, ni de los abstracts, sino en el idioma en que está el contenido en su totalidad, el idioma principal. Sí, si está en más de un idioma, por supuesto, se pueden repetir siempre en instancias separadas. En este caso debe seguirse la norma ISO 639-3, es decir, el idioma de 3 dígitos es el que debe, el código de 3 dígitos de la ISO es el que debe incluirse. Cuando en la norma aparece, cuando en los registros aparece los 2 dígitos o es en vez de SPA, esos registros quedan rechazados. Por eso volvemos a hacer hincapié en la importancia de cumplir con los estándares, las normas, las pautas y las directrices. Este es el último. Relation, el elemento relation es una referencia a un recurso relacionado que tiene que ver con el documento del que estamos hablando, ya sea un documento citado por otro,
distintas versiones de los documentos, de los objetos digitales, y que permiten relacionar las distintas versiones o distintas cuestiones que tienen que ver entre sí y los distintos registros asociados a esos dos recursos. Porque corresponde, en el caso que tengamos, por ejemplo, el preprint y el postprint de un objeto digital, hacer dos registros diferentes. Y lo que hacemos es utilizar el elemento relation para relacionar uno con el otro. De nuevo, la recomendación es incluir los enlaces persistentes, ¿sí? En los ejemplos que estamos viendo, tenemos, en este caso, estamos vinculando dos documentos. Uno es la versión del documento sometida a evaluación y la otra es la versión aceptada del documento. En el identifier va a estar el enlace que lleve a cada una de estas versiones y en el elemento relation van a estar cruzados. Es decir, voy a ir de la versión sometida a evaluación a la versión aceptada, y de la versión aceptada también voy a poder ir al registro que corresponde a la versión sometida a evaluación. Luego tenemos dentro de estas guidelines, directrices, políticas de cosecha de la referencia y demás, como veníamos diciendo, una serie de vocabularios controlados que también son obligatorios cuando se lo indica, que lo que ofrecen es una terminología estándar, uniforme para describir los recursos, que permiten a través de las definiciones y la estructura jerárquica que tienen, por un lado, evitar la ambigüedad, la redundancia, y también en un contexto determinado entender, comprender de qué hablamos cuando utilizamos un término específico. Hoy en día están publicados los vocabularios controlados de OpenAIRE, que son multilingües, que tienen PUR, enlaces persistentes a los términos y demás. Esos van a ser incorporados han sido incorporados en las Guidelines 4.0 y también van a ser incluidos cuando actualicemos las políticas de cosecha de la referencia. Esto nos permite entender que cuando en Brasil dicen disertação, en español quiere decir disertación o presentación a congreso, y que los temas multilingüísticos no sean un problema, que las lenguas no sean un problema, una barrera para entendernos, y también requieren que cuando decimos tesis todo en mayúscula y diga tesis con la T y las esis y demás, volvemos a decir, escribamos siempre lo mismo de la misma manera, de la manera que lo dice la pauta, más allá de los idiomas y demás, porque a veces encontramos artículos, artic abreviado, y esas cosas complican la interoperabilidad e implican que no estamos cumpliendo con la pauta establecida. Como decíamos, se exige a través de la referencia en las políticas de cosecha la aplicación de determinados vocabularios. En este caso son para el tipo de publicación, para la versión del documento y para el nivel de acceso. Como decíamos, tienen siempre que ser registrados tal cual se indica y sin alteraciones. Y tenemos, según driver, que es el vocabulario todavía vigente según las políticas de cosecha de la referencia, 16 tipos de publicaciones, de las cuales nosotros aceptamos 4, las 4 que mencionábamos antes. Como decíamos, cuando incluimos esta información debe ir antecedida por el info.eu-repo/semantics/, y los términos aceptados por la referencia o los tipos de recursos aceptados por la referencia son article, master thesis, doctoral thesis y report. En estos casos, disertación, tesis de maestría. Ok, exactamente eso. Seguramente si estuviéramos usando hoy el vocabulario controlado, los nuevos de OpenAIRE, que son multilingües, esto ya está traducido. Y acá lo que vemos es que tenemos el término aceptado por la referencia, la versión
para el tipo de publicación indicado. Para el artículo, por ejemplo, tenemos el Accepted Version, el Published Version, el Adapted Version, con la definición de cada una. Y las versiones aceptadas, así como se indican acá, también son la manera correcta de mencionar este tipo de término. Bueno, acá están con más detalle porque draft, por ejemplo, la referencia no acepta ninguna versión borrador. Tenemos la versión sometida a evaluación, la versión aceptada, la versión publicada y actualizaciones si es que lo hubiera. Siempre está el término aceptado, las definiciones y debe respetarse la manera en que se presentan en el documento. En el documento, no en el que estamos describiendo, sino en las políticas de cosecha de la referencia. Y también en las Guidelines 3.0, porque, como decíamos antes, están basadas en esa y en ellas y son lo mismo. Vocabulario controlado, en el caso de nivel de acceso, de nuevo hay que usar el prefijo, y en este caso están Closed Access, Restricted Access, Embargoed Access y Open Access. La A va en mayúscula en todos los casos. Closed, la referencia no cosecha ninguno, y Restricted tampoco. Sí los embargados y sí por supuesto, los que están disponibles en acceso abierto, que se puede acceder sin restricción alguna al recurso. Metadatos y políticas de cosecha. Lo que decimos y repetimos todas las veces que sea necesario, siempre deben respetarse los elementos, la obligatoriedad y las pautas de registro. Cualquier alteración, tanto estructural, ausencia de elementos obligatorios, cambio de mayúsculas por minúsculas, como semántica, incluir información no prevista en determinado campo o elemento, implica que no estamos cumpliendo por la pauta, por lo tanto, altera los criterios de interoperabilidad requeridos. No solo omitir un elemento obligatorio es un error, también lo es no respetar la pauta para su registro. Por ejemplo, y estos son errores comunes, entonces por eso está bueno destacarlos. En el elemento DC Creator esperamos que diga, como dice la pauta, el apellido, coma, espacio, el nombre, y sin embargo encontramos el apellido, coma, espacio, el nombre, espacio, entre paréntesis, la fecha de nacimiento seguida de un guión y la fecha de muerte. Esto es un problema para la interoperabilidad. Esta información debe ir en otros campos, en otros elementos. Puede ir en el description, que además de la información que se pide, hay otras instancias para completar otro tipo de información, pero no debe ir en el DC Creator. Lo mismo pasa con el de fecha. En el DC Date esperamos, como dijimos, siguiendo la ISO 8601 de 3 dígitos, el año seguido del mes, seguido del día, y a veces encontramos el día, barra, seguido del mes, barra, seguido del año. Entonces no estamos respetando el formato previsto. Un caso muy reciente que nos informaron desde OpenAire que estaban frenando la cosecha de la referencia, por ejemplo, están siendo bastante más detallistas que nosotros, así que tengamos cuidado, porque en uno de los repositorios, en este caso un repositorio Argentina, habían puesto bien el formato de la fecha, año, mes, día, pero habían invertido el día por el mes. Entonces este es un mes que no existe, el 22, por lo cual avisaron que estaba mal y que teníamos que corregirlo para proseguir con la cosecha. Ya está resuelto, duró poco. Tengo repositorios que responden rápido a este tipo de cosas, por suerte. Y luego, por ejemplo, también en Publisher esperamos que diga MinSit, ya no existe más, pero bueno, algún día se dice, volveremos a hacerlo. Y lo que encontramos es Buenos Aires, espacio MinSit, tal y como sí se pide en la vieja ficha catalográfica. Bueno, es parecido, pero no es igual. Entonces, cuando seguimos estas pautas, debemos solo poner el publisher. Cuando hablamos de objetos digitales que hoy son creados y editados
en distintos lugares del mundo. La ciudad es algo que tiende a desaparecer porque no está apareciendo incluso en las revistas muchas veces. Entonces uno sabe que las revistas de Elsevier se editan en Holanda, pero no necesariamente, entonces no podemos asumirlo. Si la información no está, nunca debe incluirse. Es algo que también aprendemos en la Escuela de Bibliotecología, no inventar. Y luego, ahora leo lo que están comentando. Por ejemplo, en DCType esperemos article con minúscula, es decir, el prefijo y el article con minúscula, y encontramos el article con mayúscula, con lo cual no estamos respetando el vocabulario controlado y esto queda rechazado. Después nosotros, como nodos de la referencia, tenemos las herramientas que nos permiten hacer algún tipo de transformaciones y convertir este article en article con minúscula para que siga la cosecha y no haya problemas. Pero lo cierto es que el repositorio de base no está teniendo la calidad suficiente y es lo que nosotros deberíamos conseguir resolver, que los repositorios de base tengan la información suficiente, que no dependan de nosotros para las transformaciones y mejorar la calidad con las herramientas de diagnóstico que tenemos para ayudarlos en esto. Los extremos no van en el Creator, no. Bueno, ¿cómo verificamos en la referencia el cumplimiento de las políticas de cosecha? Esto es algo que entiendo yo que todos nosotros como parte de los nodos nacionales usamos. Es a través del cosechador que tiene su validador, que tiene transformadores y que nos permite lanzar las acciones de cosecha, validación, transformación, indexación, etc. Establecer las pautas, las reglas y las conversiones que hay que hacer. Tenemos esto, por supuesto, lo vamos a estar viendo con el webinar del AUTI el 3 de abril, pero a grandes rasgos tenemos reglas que nos permiten decir cuándo algo es correcto y cuándo algo es incorrecto, convertirlo en caso de ser necesario, acceder a la información de validación y que nos dice cuántos registros hubo transformados, cuántos inválidos, acceder al detalle y poder mandárselo a los repositorios. Lo rojo es lo que es inválido, hacer una exportación de esta información inválida o transformada para decirle dónde están los problemas y pedirles que los mejoren. ¿Qué es lo nuevo? Vamos a hablar poquito, ya nos va a tocar hablar mucho una vez que tengamos, sobre todo, definiciones a niveles internacionales, que las infraestructuras y software soporten la nueva versión de OpenAIRE 4.0, pero esto es lo que viene. Como decíamos, fueron recientemente publicadas. Pasan de ser 23 elementos a 32, tienen mayor granularidad, los elementos permiten una mejor descripción de los recursos, implementan los vocabularios nuevos de COAR, de carácter multilingüe que veníamos hablando, introducen elementos datasite, hay una fusión sutil, digamos, porque no es formal, pero sí sucede de hecho, entre el esquema de metadatos para directrices de literatura con el esquema tradicional datasite para datos de investigación, lo cual nos va a facilitar la vida y a los repositorios también. Hay mucha información en común y que se registra del mismo modo, con lo cual es algo que nosotros desde la referencia propusimos, insistimos un montón en OpenAIRE para que esto sea más sencillo y facilite la vida a los repositorios y a quienes están haciendo curaduría de datos, de metadatos, registrando información. Incorporan cuestiones tales como identificador de autor, filiación institucional e información sobre los fondos de investigación, algo que también hace rato veníamos pidiendo para esa información es relevante a los repositorios, sobre todo a los repositorios de nuestro tipo y a nuestras instituciones. Como decíamos, ¿qué vamos a hacer? Apoyar y difundir esta información, apoyar la transición, actualizar los requisitos y las políticas de cosecha, a medida que los software soporten estas nuevas guidelines. Y cuando las condiciones estén dadas, empezar a exigir su cumplimiento. Voy a mirar de nuevo porque tengo mensajes y no sé si son Lautaro o Alberto.
Creo que no. Ok, listo. Por las dudas que me estén avisando que me caí o algo por el estilo, que se cayó la conexión, eso me preocupa. Bueno, algunos ejemplos. Antes, es decir, hasta ahora, antes porque las guidelines 3.0 para OpenAIRE empiezan a dejar de estar vigentes, todavía en una etapa de transición. Ellos están en la misma que nosotros, todavía no hay software que la soporte, por lo tanto están trabajando en eso. La Guideline 3.0 exige para registrar a los autores personales e institucionales el apellido, coma, el nombre, y las instituciones en jerarquía de mayor a menor. A partir de ahora, las Guideline 4.0 lo que van a requerir, y cuando hablamos de mayor granularidad nos referimos a esto, es distintas instancias, es una instancia creator, que puede ser repetida tantas veces como autores tenga, con propiedades, subpropiedades y atributos. El creador, el nombre y apellido, el tipo de nombre, y acá hay que indicar si es un autor personal o institucional, el nombre de las personas, el apellido, también siguiendo las normas habituales, el esquema que identifica de manera unívoca al autor, ya sea, y el nombre de ese esquema luego, ORCID, ISNI, CBR, LATES, el que fuera el identificador de autor que estén incluyendo, elemento que es repetible, así que pueden poner todos juntos, todos si quieren, siempre indicando a cuál corresponde, el enlace al esquema y también la afiliación institucional de los autores. Esto es algo sumamente interesante, algo que en la referencia siempre importó, a nosotros también, supongo que a ustedes también, tener más detalles sobre los ID de autores, que es algo hoy en día muy usado, y también sobre la afiliación institucional, que era algo que nosotros en Argentina emparchamos de una manera muy desprolija, pero que queríamos tener. Esto nos permite emprolijar la situación, que haya un lugar donde ponerla, que quede correcto y que sea interoperable con el resto del mundo. Acá hay un ejemplo del antes y después, como quedaría. Antes era simplemente apellido, coma, nombre, espacio entre la coma y el nombre, y ahora va a aparecer así, el apellido, el nombre que es de tipo personal, completo, luego el apellido, el nombre, el apellido, que estamos hablando de ORCID, el enlace al ORCID del autor, la URI del esquema de identificación y también la afiliación, de nuevo en la jerarquía de mayor a menor. Otro ejemplo, para registrar la fecha de fin de embargo y también las demás fechas, hasta ahora era, como decíamos en el ejemplo último de la fecha de fin de embargo, el prefijo, embargo, en, y la fecha en la que termina el periodo de embargo, y en las próximas versiones, en la versión 4.0, que también sucede en DataSite, por eso decimos que hay mucho en común y eso nos va a facilitar un montón el trabajo. El registro fecha tiene un atributo, con lo cual nos va a permitir decir qué tipo de fecha estamos diciendo. Y entonces, cuando hablemos de una fecha de fin de embargo, lo que pondremos es available como atributo y la fecha, dentro del elemento date. Entonces, siempre las fechas están bajo date, ya no está en write, no tenemos que poner el embargo en ni el info del repo, directamente vamos a decir que el atributo es available y la fecha de fin de embargo, es decir, la fecha a partir de la cual el recurso pasa a estar disponible. Un ejemplo más, y es el último, después no queda otra que leer las guidelines, tenerlas a mano y consultarlas cada vez que estamos completando algo y cada vez que estamos haciendo reglas de validación, en nuestro caso como nodos nacionales, transformadores y todo lo demás. Las guidelines no incluían el registro de la información correspondiente al financiamiento. Las 4.0 sí, y es obligatorio cuando aplique. Se registra del siguiente modo. Tenemos que decir quién es el organismo de financiamiento, el ID del organismo de financiamiento
hay un registro internacional que es Crossref Founder, pero si hay un ID propio también vale. En este caso, el funding string, el número de proyecto, el título y toda la información que corresponde a los proyectos. Esto es algo vital para crear trazabilidad entre el financiamiento y los resultados de ese financiamiento. Algo que a nuestras instituciones y a nuestras autoridades sabemos les importa un montón, que nos permite mostrar los resultados de la investigación con números, poder cruzar información, poder hacer estadísticas y poder brindar mayor información a nuestras autoridades para la toma de decisiones. Esta es la tablita que muestra el elemento con la propiedad, todas las subpropiedades que se exigen y siempre está la cantidad de ocurrencias, si es repetible, si no es repetible, las definiciones e instrucciones, los valores que se permiten, en este caso es la lista de valores controlados, sea ISNI, GRID, Crossref Founder, indicar de dónde sale esta información como identificador único de la entidad financiadora, el número de proyecto, la página principal que proporciona el financiador para obtener más información sobre el subsidio, y el título del proyecto, adjudicación, etc. Ya voy terminando. ¿Qué ganamos al ser interoperable? Yo creo que nosotros lo sabemos todos esto. Calidad en la información que brindamos, mayor visibilidad, indicadores y estadísticas fiables, fortalecimiento de los repositorios, la posibilidad de intercambiar con otros repositorios y diversos sistemas de información. Esto de integrarnos a redes de repositorios, o en la referencia y OpenAIRE, y eso es todo, creo. Estuve bien con el tiempo, perfecto, me dice Sofi que me estuvo midiendo. Dejo abierto el micrófono para comentarios y demás. Perfecto, un millón de gracias, Paola. Y por favor, consultas, dudas por el chat, dudas por el micrófono, bienvenidas. La primera pregunta. Adoptando las pautas de OpenAIRE 4, Paola, ¿cuándo estamos estimando eso? Yo también tengo mi respuesta, pero parte tú. Yo diría, adaptándolas y preparando la documentación ahora, adoptando y exigiendo que sean obligatorias, yo creo que falta. Falta porque, para empezar, DSpace todavía no la soporta. Entonces, tendremos que esperar que DSpace lance la versión 7, en la que estas nuevas guidelines van a venir incorporadas y soportadas, con lo cual, después de eso, entendemos que una vez que DSpace soporte estas guidelines, podremos empezar a ponerlas en funcionamiento. De ahí a hacerlas obligatorias, yo me imagino que vamos a tardar 1 año o 2 para la transición. ¿Qué opinas, Alberto? O sea, a ver, este ha sido un largo proceso. La verdad que en el proceso hemos visto también que, y ha sido que lo compartimos con ustedes, con el grupo de técnicos más directos, fue, no queremos acelerar a usar versión 4.0 sin que existan plataformas, y específicamente en DSpace, que la soporten. Porque si no estamos señalando algo que luego un repositorio dice perfecto, ¿y dónde lo instalo? Bueno, todavía estamos esperando. Se señala así, como dice aquí César, está pensado a mitad del 2019,
pero queremos verlo, queremos estar, tenemos reuniones cada cierto tiempo con César, que está también en el grupo de Space, con la gente también que está haciendo este desarrollo, y vamos a esperar primero. Luego, ese es un elemento, o sea, ¿qué es lo que significa pragmáticamente? Sí, esta política de cosecha, queremos con Paola y con ustedes actualizarla, decir, esto viene, esto va a estar así, que siempre lo dejamos como en 3 puntitos, qué íbamos a hacer con autor y financiamiento, y me parece que esos son como los 2 puntos centrales de las 4.0. Y en tercer lugar, esto requiere una transición donde el validador no es un gran tema, no es difícil tener un validador 4.0 porque preguntaron acá, pero tenemos que tener los repositorios que tengan estas versiones para poder cosechar. Si no es como el huevo, con la gallina, que primero, el huevo o la gallina. La verdad es que el validador no es un tema técnico muy complejo, es tener repositorio en 4.0. Entre tanto, percibimos que existe una tarea gigantesca en que nuestros repositorios individuales en los países sean 3.0. O sea, me parece prioritario este primer semestre, o nos parece prioritario este primer semestre, ir nivelando en mejoras en lo que hoy existe, que es la 3.0, antes de planificar un salto de esta envergadura. Y si lo hacemos, nos vamos a concentrar claramente en autor y en fondo de financiamiento, que es lo prioritario de todo, creo, de lo que viene. Esas son mis respuestas. ¿Cuánto tiempo dura finalmente, como preguntó? Bueno, nosotros vamos a seguir teniendo compatibilidad hacia atrás por largo tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero vamos a trabajar con 3.0 durante largos años por delante, porque esto es una transición lenta y que tiene que ser apoyada y soportada. O sea, eso es como yo diría el punto. Estamos en esos plazos y en esa política. Antonio de Remeri pregunta si estarán los desarrolladores de DSpace comprometidos con el esquema de DataSite. La verdad yo no lo sé, quizás César de Perú tenga algo más de información. Lo cierto es que las OpenAIRE 4 tienen un fuerte componente del esquema DataSite. Es decir, si cumplen con uno, casi que están cumpliendo con el otro. Sí, o sea, saliendo DSpace para OpenAIRE versión 4 es casi DataSite. O sea, la verdad que va a ir por ahí. Sí, ahí César agrega justamente esto, que el compromiso es soportar OpenAIRE 4 y que el alcance será a los campos DataSite que incluyen OpenAIRE. Y la verdad son la mayoría, así que no creo que sea un problema después adaptar algún elemento más si hiciera falta, porque ya la estructura está dada. Julio, sí, entiendo la prudencia. Hay un comentario en el chat de Julio Santillán Sí. que sobre, por eso mismo, o sea, la verdad que estamos, no, tanto como el 2021 para adelante, no, lo que pasa es que tenemos que avanzar, Julio, en algunos temas que nos están presionando como organismo de ciencia y tecnología, que es que todo el mundo sepa, al menos en temas, como digo, de autor, y cómo vamos a colocar el Project ID va a ser así, porque hay un montón de sistemas alrededor que vamos a tener que ir ajustando. ¿Ah? Eh, pero queremos ir entregando información fidedigna de lo que viene, pero a su vez, como te digo, no creando expectativas, o sea, realmente hasta que estén plataformas sólidas para soportar la versión 4.0. Pero mucha gente está esperando esa información, y la estábamos esperando muchos también, ya que saliera definitivamente para empezar a decir, bueno, vamos a ir ajustando también en varios ministerios, en varias otras agencias. Este va a ser el estándar, este va a ser el parámetro para codificar los proyectos, sobre todo los proyectos de investigación, que es clave. Ay, me salí. Ya. Sí, yo creo que no me está dejando
volver a la presentación, pero bueno, ya estaba en realidad. Ok. Eh, Persistentes para la sucesión. sí, yo diría que podemos hablar de OpenAIRE 4.0 con sabor a DataSite. Sí, de hecho están publicadas, así que se las puede empezar a difundir, se las puede dar el enlace para que los miren, los lean y estén al tanto. Me parece que así como tienen que tener conciencia de la obligación de las 3.0 o de las políticas de cosecha de la referencia hoy en día y cumplirlas, también tienen que ir preparándose para cumplir con las 4, al menos empezar a tomar conciencia cuál va a ser el trabajo y el desafío para estas 4.0. Ojalá no sea del 2021 en adelante. Yo diría que podríamos pensar en si DSpace está actualizado a mitad de año, fin de este año, pensar en el 2020 como empezar a utilizarlas y después ver a partir de cuándo se tornan obligatorias. Quizás la obligatoriedad sí pueda ser pensada para el 2021 en adelante, pero lo ideal sería poder empezar a implementarlas antes. Sobre todo por la riqueza de información que nos permitirían manejar. Hay una pregunta, Paola, también de César. No tenemos nada. Aware URI y Aware Number. ¿Qué decirte? Yo creo que estaría bien tener un esfuerzo común para estandarizar esa información. De todos modos, está la opción de utilizar Crossref para hacer el registro y con eso quede estandarizado no solo con la región, sino con el resto del mundo. O al menos seguir la forma Crossref. Nos enfrentamos de nuevo al tema de las instituciones que manejan. Crossref fue un ref. Claro, o sea, hay un esfuerzo en marcha, entiendo, entre ORCID, DataSite y Crossref por crear un registro común entre los tres de instituciones. O sea, en el fondo, al estilo un identificador persistente por cada institución. Hay iniciativas también de Europa, de ISNI, en tal sentido. No ha emergido aún una alternativa tan fuerte como está tomando ORCID como identificador de personas. Pero todo indica que Crossref es el que va a trabajar en esa línea. Para que el CONICIT de un país, todos sepamos que no es el CONICIT del otro, por así decirlo. Sí, en el sentido de quienes dan las subvenciones, preguntaba César, igual para eso es FANREF. Y en cuanto a eso, yo creo que se están embarcando en una tarea difícil, imposible, en cuanto al registro de instituciones. Por lo tanto, soy bastante escéptica. Digo, a niveles nacionales sabemos que lo que se llama control de autoridades de instituciones ha sido algo realmente difícil de mantener un registro de instituciones actualizado, vigente. Los nombres de las instituciones cambian mucho, se fusionan, son casi como las revistas. Aparecen, desaparecen, sobre todo en las instituciones públicas. Así que les va a costar. Yo quiero ver cómo les sale eso. Quizás en Europa es algo más estable y más como ellos duran todo 500 años, 1000 años y no cambian. A nosotros no nos pasa eso. Y no sé, acá en el Ministerio de Economía de Argentina, que hoy ya tiene otro nombre, incluso en algún momento tuvo una tarea así de un registro de instituciones del Estado y con universidades y en los distintos niveles y nunca logró mantenerlo actualizado. No hay forma. Pero bueno, veremos cómo les va. Y sobre lo que plantea César específico, el último punto, conversemos en el grupo técnico, conversemos entre nosotros. O sea, yo creo que son de las cosas importantes por avanzar, conversémoslo en el grupo ya más
que está operando como representantes técnicos para ver si tenemos ahí un punto común para avanzar en lo que señalan. Yo encuentro que sería bastante bueno hacerlo. Estimados, en pos de la hora, ¿alguna otra pregunta? Quería mencionar eso, que vamos a ver, preguntas, luego vamos a enviar una encuesta también de qué les pareció, cosas, nos interesa mucho que nos digan también qué mejorarían, cómo lo mejorarían, porque nos interesa que esto comience a ser una práctica, y como digo, por un tema de la hora, que ya estamos yo pediría si hay alguna otra pregunta, o si no, comenzaríamos a cerrar este primer webinar. La idea también es, si graba bien, lo vamos a subir a algún canal de YouTube, etcétera, pero avisaremos y distribuiremos también esta PPT. ¿Preguntas? ¿O ya estamos cerrando? Dos posibilidades más, si es que hay. Bueno, entonces solamente quiero agradecer la disponibilidad de Paola. Paola, millón de gracias como siempre, y te dejo el cierre a ti. Te voy a preguntar mucho. No, gracias a ustedes. Esperamos esto, que revisen otra vez la presentación, los materiales que hay disponibles en la página, que los usen con sus repositorios y que cualquier cosa pidan ayuda. Puedes apagar la grabación, así se va haciendo el rendering y veamos si funcionó esta maravilla tecnológica. Ok. A ver, tienes que